que el año pasado estuvimos 3 clases y más con el prejuicio y no me gustaría alargar tanto, pero bueno, si hace falta lo haremos, porque para mí es un tema fundamental que le da sentido a la asignatura. Es decir, la comprensión, todo lo anterior, incluso todo lo anterior que hemos visto, estereotipos, la teoría y la identidad, o sea, la identidad social, la identidad, que es el tema anterior, autoconcepto, digamos que va desembocando de algún modo en la conducta discriminatoria y en los patrones del funcionamiento del prejuicio, que es una de las cosas que creo que interesa mejor entender, ¿vale? Entonces, bueno, si se nos van 3 clases, pues se nos han ido. Tengo alguna cosa que enseñaros, aparte de los materiales. Os voy a compartir pantalla. No sé en casa si lo que voy a poner se va a ver bien. Por si acaso no os llegará bien el sonido o cualquier cosa, lo voy a pegar el enlace en el chat y os lo ponéis, ¿vale? Directamente. Es un vídeo de 1 minuto y es muy ilustrativo. A lo mejor lo conocéis. ¿Lo vemos? El más bonito. Más bonito otra vez. El malo. Porque es blanco y tiene los ojos claros. ¿Cuál es el feo? Muy rápido, hay otras versiones de este mismo vídeo. Es muy conmovedor, ¿verdad? Te toca bastante, como te cojas así un poco despistado, te toca la fibra sensible. Ilustra mucho, ¿no? El tema son niños muy pequeñitos. En la última niña que sale es más mayorcica, pero yo los primeros diría 3 añitos, 4 añitos o menos incluso. No sé, es que me parecía que estaba subtitulado, se entiende, ¿no? Un poquito, pues cuál es el negro, cuál es el blanco, cuál es el bonito, cuál es el malo, cuál es el feo. Después de contestar a todo ello, ¿cuál se parece más a ti? ¿Cuál es como tú? Bueno, pues un sopapo de realidad antes de empezar el tema, porque una de las cosas que vamos a ver es y además hoy ya enseguida, en una de las primeras teorías que vamos a hablar, es que en muchísimos casos el grupo que se posiciona por debajo o con menos derechos o estigmatizado o discriminado asume ese rol de una forma muy natural. Lo mismo que estos niños reconocen a sí mismos como negros, como el muñeco, o sea, se parecen al muñeco negro, están diciendo todo el rato que es el malo, el más feo, el blanco es el bonito, porque es bueno, porque es blanco, porque tiene los ojos claros. Bueno, vamos a empezar. Como aperitivo, no está mal. La definición de prejuicio de Allport es actitud hostil o desconfiada hacia una persona como perteneciente a un grupo. Es decir, que pertenece a un grupo solamente porque pertenece a ese grupo. Le vamos a dar vuelta, una actitud, ¿os acordáis del tema de las actitudes que primero hablábamos en el modelo tripartito, de que era un pensamiento, un sentimiento y una conducta sobre algo o hacia algo, ¿os acordáis? Es por ir empapando bien. ¿Qué nos quieren decir con esto? Yo
tengo una creencia sobre un grupo concreto, tengo una emoción y una conducta manifiesta o no hacia ese grupo, ¿vale? Después, también posiblemente recordaréis que la actitud se matizaba ya no tanto como tres componentes, sino como una tendencia valorativa hacia un objeto, como una valoración favorable o desfavorable hacia un objeto, ¿no? Entonces, claro, si el prejuicio fuera una actitud, que ahora mismo lo vamos a poner en duda, a la tercera teoría, sería una actitud desfavorable. En principio, no se habla de prejuicio positivo, aunque técnicamente podríamos hacerlo, quiero decir, porque al final es pensar algo positivo de un grupo simplemente porque forma parte de eso. Lo que pasa es que el estudio se va hacia la parte, ¿vale? Hay procesos individuales, de grupos, de sociedad, cognitivos, bueno, básicamente de todo lo que hemos ido estudiando, todo el pack. Hay 3 periodos clave en el estudio muy rápidamente. Al principio se considera como algo a tratar, como una característica patológica que aparece o no aparece. En un segundo periodo, hago aquí otro paréntesis. Este primer periodo corresponde históricamente después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver hasta qué punto el estudio de la personalidad autoritaria emerge ahí, ¿no? En el segundo periodo, pues se entiende que es un proceso normal, que hay una serie de sesgos cognitivos en el procesamiento de la... Me parece que estoy en medio de la información y en el tercero, pues se le ha dado una vuelta de tuerca y aparecen prejuicios más novedosos, formas de prejuicio, mejor dicho, más sutiles, menos explícitas. Recordamos las actitudes, las medidas implícitas de las actitudes, ¿no? Cuando, digamos, no explícitamente yo respondía a si me caen bien los negros o los blancos, sino se me hace una prueba en la cual a mí, yo igual, aunque lo disimule, se me va a ver el plumero con una medida explícita, ¿verdad? Entonces, las formas útiles del prejuicio se ven al final del tema. Y también las veremos cuando estudiemos el prejuicio sexista. O sea, el prejuicio racista y sexista tienen apellidos iguales. El racismo moderno y racismo aversivo, sexismo moderno, sexismo aversivo. Y van a tener la peculiaridad, en ambos casos, de que la persona no reconoce su prejuicio. Hago un spoiler muy a largo plazo. De que no reconoce su prejuicio y en un caso se va a vincular con una ideología conservadora del preservar los valores tradicionales, en este caso los valores de la ética protestante de Estados Unidos. Es un poco como yo no soy racista, sino que lo que me tienen es que cambiar mis costumbres, tiene que preservarse el orden que yo, una cosa ideológica, ¿no? Y el prejuicio aversivo es muy curioso, lo veremos el racismo aversivo, lo veremos al final, es una forma nueva que sufren, por decirlo de alguna manera, o se sufre no necesariamente desde una ideología conservadora, sino al contrario. Yo tengo un pensamiento igualitario, yo tengo una creencia en la igualdad, pero no puedo evitar tener una reacción emocional aversiva pues ante determinados grupos étnicos o determinadas tendencias sexuales o determinados lo que sea. He hecho un círculo muy cerrado pues para que dejarais de subrayar. Así como me he ido al final, así os he mareado. Aquí, no es broma, ¿eh? Aquí en el cuadro 10.1 le dais una lecturica. Yo lo repasaba esta mañana y me daba penica porque el año pasado lo hablábamos como la expresión del gobernador Ron DeSantis, que aprueba la ley pues que prohíbe la enseñanza de orientación sexual, igualdad de género en las escuelas y joder, pues es que aún no sabíamos lo que iba a venir en Estados Unidos. Sí, este señor es casi de broma comparado a lo que se está diciendo en voz alta hoy en día por parte en este caso, del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y otras voces a nivel mundial. No quiero soltar un mitin, pero este tema tiene mucho que ver con muchas cosas, con la sociedad que vivimos, con cosas que estamos viendo actualmente, ¿vale? Y desde la psicología social tenemos que estar atentos, porque yo me he pegado muchos años, muchos cursos, diciendo
que el prejuicio moderno y el prejuicio aversivo, los he soltado un poquito ahora, racismo moderno y aversivo, son formas nuevas de prejuicio, pues porque ahora ya el prejuicio manifiesto no se lleva. Porque decir en voz alta las mujeres a fregar, pues ya no se lleva. O decir en voz alta cada uno a su país, ya no se lleva. Y, los últimos cursos, ya el año pasado, este libro ya estaba vigente, pues es que se está empezando a volver a llevar. Es decir, el prejuicio manifiesto y el prejuicio explícito y el tradicional, decir abiertamente expresiones abiertamente racistas, sexistas, xenófobas, está volviendo. Entonces, bueno, pues es una reflexión. Nosotros como desde el ámbito científico, y que es el nuestro, aquí, pues a seguir investigando y a seguir comprendiendo. Luego en la vida ya cada uno tendremos que ser consecuentes, ¿no?, con lo que nos parece justo o no. Se ha acabado ya Pero veis por dónde voy, ¿verdad? Relacionamos el prejuicio con capítulos que ya hemos visto. Estereotipos, discriminación. En este caso, si el prejuicio fuera una actitud y la actitud tuviera tres partes, la parte cognitiva sería el estereotipo. Es que los alemanes son todos no sé cómo. Es que los caribeños son todos unos perezosos. Es que los gitanos son todos unos no sé qué. El estereotipo es lo que creo, ¿verdad? El prejuicio sería la parte afectiva, esa reacción emocional de la actitud, y la discriminación, si se da, la parte conductual. Adiós. Iberdrola. Ya me ha despistado. Lo que más hemos estudiado en psicología social, lógicamente, es el estereotipo porque es más manejable. Está escrito, se puede registrar, se puede preguntar, ya vimos en el tema cómo lo estudiábamos. Y la parte afectiva es más sutil y más difícil de estudiar. Entonces, lo vamos a ver hoy, pero digamos lo que más investigación tiene detrás es la parte del estereotipo. Vamos a empezar por Adorno y su personalidad autoritaria, que creo que son conceptos fáciles y vamos a ir ventilándolos. 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado aquí? Se preguntan muchos investigadores. ¿Qué ha sido esto? ¿Cómo ha podido pasar una cosa tan tremenda? Dos guerras mundiales consecutivas, pero y muy duras las dos. Pero especialmente la segunda, muy sustentada en muchos procesos prejuiciosos y discriminatorios. Justamente se trató de exterminar a un pueblo entero, quiero decir. Y por desgracia la historia se sigue repitiendo de otras maneras. Quiero decir, no acabamos de hacernos con esto. O a lo mejor desde la psicología social o desde la ciencia sí que lo comprendemos bien, pero por lo que sea, no hemos podido intervenir bien en cambiar las cosas, no lo sé. Pero me estáis entendiendo por dónde voy. Ahora estamos siendo testigos pues de la invasión la guerra en Ucrania, de la invasión de Gaza especialmente en este caso por el gobierno de Israel, que fue el pueblo que fue prácticamente exterminado o se intentó exterminar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado aquí? Pues la primera teoría, la de la personalidad autoritaria, nos viene a decir, yo primero la presento, que el haber sido educado con unos parámetros muy estrictos, muy rígidos y muy severos, fabrica, de alguna manera, personas que maltratan después a otros grupos, como venganza, como una reacción. Yo he sido educado de forma muy rígida, pues tengo una adoración por la autoridad, una veneración por la autoridad, una tendencia a cumplir las normas y una tendencia a tratar y discriminar a otros grupos. Sería un resumen muy corto, ¿no? Bueno, esto aparte de la elaboración de la escala F, que mide las tendencias antidemocráticas o potencialmente fascistas que emergen en aquella época, ¿no? No tenemos el test, pero bueno, que sepáis que existe, son 30 ítems
que trabaja 9 dimensiones, desde el convencionalismo, la sumisión autoritaria y el dominio. Que lo sepáis identificar, por si tienen la mala uva de preguntárnoslo, ¿no? ¿Cuál es el origen de la personalidad autoritaria? Pues lo que yo os indicaba un poco, ¿no? Familias muy preocupadas por el estatus y la posición social, la figura paterna especialmente, que ha sido muy exigente con los hijos, ha habido mucha represión y ha reprimido todo lo que son debilidades, ¿vale? Bueno, desde la perspectiva psicoanalítica, que luego para los de historia veremos a Freud, se plantea que toda represión sufrida genera después una agresión posterior. Una agresión reprimida se dirige hacia otro lado. Tampoco es banal esta explicación, le falta cuerpo explicativo y digamos, de investigación que lo avale, pero no es descabellado y en verdad, quiero decir, a ti te lo han hecho pasar muy mal, pues luego lo pagas con otras personas. Sería un resumen. Entonces, críticas, pues esta, principalmente como casi todo lo psicoanalista, poco científico, el instrumento de medición, poco científico desde la perspectiva occidental, eso ya lo discutiremos luego. Porque es un test proyectivo, se supone que tú proyectas tu personalidad sin darte cuenta. En el plano ideológico, pues claro, es que no es cuestión esto de ideología. No es tan sencillo. La personalidad autoritaria y el autoritarismo y la tiranía lo vimos y lo seguimos viendo con ideologías tan dispares como la extrema izquierda o el comunismo de Stalin en su día o el fascismo de Italia o Alemania o España en el extremo contrario, ¿no? Quiero decir, el tema de la personalidad autoritaria parece que no es tanto relacionado con la ideología conservadora, sino con otras tendencias humanas, a lo mejor más primarias. Cuidado con este titular, el autoritarismo de derechas, porque puede dar lugar a herir sensibilidades. Esto es un planteamiento, es una traducción del inglés y se plantea en Estados Unidos en los años 80. Digo esto porque la derecha, que nosotros entendemos aquí en un sentido político e ideológico, es una broma con la derecha que se concibe en el lado de Estados Unidos. Quiero decir, el Partido Demócrata estadounidense sería un partido bastante conservador, más bien de centro-derecha, más hacia la derecha aquí en Europa, que de izquierdas. ¿Me explico? Y la derecha estadounidense es una extrema derecha. Entonces, claro, la traducción de right, o sea, no lo digo por lo a decir mal, el autoritarismo de derechas hay que matizarlo. No tiene tanto que ver, de entrada, con una postura ideológica como con un apoyo ciego a la autoridad. Lo digo porque el año pasado, a los 3 días, ya había en los foros debate. Gente que decía que el libro de psicología social tenía prejuicios o que decía, bueno, cosas muy... Como otra red social, vaya, en el curso virtual. Bueno, me parece que el libro lo matiza muy bien y es la traducción que se ha podido hacer, ¿no? Al cuestionario. Dicho esto, ¿qué analiza este test, este cuestionario? Esto es, luego resumíroslos y apuntároslo muy bien, ¿vale? Este y sobre todo los dos que vienen después. Atribuye el autoritarismo a haberlo aprendido de forma social también y lo divide en 3 dimensiones. Agresión autoritaria, sumisión autoritaria y convencionalismo. Aclaro un poquitín. La agresión autoritaria, pues como suena, la intención de dañar física o psicológicamente al grupo sobre el que estoy ejerciendo mi autoridad, si hace falta. O sea, tendencia a agredir, si es necesario, porque a veces, pues para mantener el orden, como vamos a ver ahora en el planteamiento, bueno, pues tengo yo la autoridad y tengo derecho a agredir. Sería un extremo, ¿no? La tendencia a agredir y la tendencia a tragar, perdonad la expresión. La sumisión autoritaria sería el otro polo.
aceptación y aprobación general de lo que me está diciendo la autoridad. Y convencionalismo, aceptación de la norma, de lo tradicional, de la tradición, de lo que pasa, de miedo a los cambios, ¿no? Convencionalismo. Entonces, claro, es el hambre, las ganas de comer y la comida, ¿no? Poneros en una creencia aquí, después en las investigaciones ya nos dice, pues, correlaciones. Personas que puntúan alto en esta escala, ¿en qué otras cosas puntúan alto? O sea, no decimos que sea causa y efecto, pero pues no es muy sorpresivo que personas que puntúen alto en esta escala, es decir, esta escala, lo que en las respuestas pues aparecerán las tres dimensiones. Tendencia a agredir cuando hace falta, sumisión para ser agredido y afiliación a la convención, ¿no? Pues, miedo a los cambios. Entonces, claro, hay una alta correlación entre esta escala y prejuicios a los homosexuales y diferentes grupos étnicos. ¿No? Después, Duckett propone el modelo tripartito del autoritarismo sobre la base de estos tres componentes. Coge estos tres componentes de la escala del autoritarismo de derechas y propone el modelo tripartito del autoritarismo. ¿Qué nos va a decir? Pues que el autoritarismo se basa en estos tres, digamos, puntales, ¿no? Son tres dimensiones independientes, aunque se relacionan, pero que funcionan cada una por su lado, de actitudes sociales o ideológicas, que sirven para mantener el orden social, la seguridad colectiva. Tener cuidado aquí, porque a mí cada vez que me lo releo se me vuelve a olvidar al ratito, que no me he hecho mi esquema, porque yo no tengo examen, pero ya veréis lo que quiero decir. Porque es muy fácil de entender, pero luego a lo mejor muy fácil confundiros en él. Parte de que estas actitudes autoritarias surgen cuando hay una amenaza social, cuando hay inseguridad, cuando hay crisis económica, cuando hay miedo. Esto es tal cual, lo hemos visto en la historia. En situaciones de Hitler llegó al poder en una Alemania devastada tras la Primera Guerra Mundial y en una crisis económica monumental. Los pensamientos autoritarios a veces crecen y se apoyan. Si ahora estamos todos un poco asustados por el mundo, por cómo está, con lógica, atendemos a las noticias y vemos con preocupación pues el desarrollo de que se ha roto el alto el fuego otra vez en Gaza, que a ver esto de la guerra de Ucrania en qué queda, a ver ahora si Estados Unidos ya no es un aliado de Europa porque dice que nos apañemos, ¿qué hacemos? Pues es que hasta lo digo porque esto, aunque estemos más o menos al día de la política, nos ha llegado a todos. Ya todos empezamos a decir, bueno, pues claro, pues habrá que gastar más en armas, claro. Nos estamos convenciendo, yo el primero, que ya hablas en conversaciones y dices, claro, pues es que fíjate, si me está diciendo un gobierno que se supone que es progresista, que pues es que será, ¿no? Y claro, si ahora Putin puede atacar, tenemos miedo, hay una sensación de incertidumbre y de algo que desde después de la Segunda Guerra Mundial había sido estable y sólido como la alianza entre Estados Unidos y Europa, ahora parece que según cómo se levante este señor, no es así y tenemos cierta inquietud. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos todos ya más o menos, pues sí, pues habrá que gastar más en armas y habrá que invertir más en defensa. Somos más propensos con el miedo a aceptar desde la inversión más en defensa, que puede ser razonable, porque a lo mejor por desgracia nos están diciendo, es que claro, para que haya paz, por lo visto, es que tenemos que ser muy fuertes militarmente. Dices, joder, pues qué tristeza, ¿no? Pero a lo mejor es que es así. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Lo que quiero decir. Fijaros y que no nos ha pasado nada. Aquí aún. Y esperemos que no pase. Que no ha llegado nada todavía. No ha llegado Putin, ni ha llegado nada. Pero dices, joder, si llegara, si se encuentra una época de miedo, de inseguridad, de crisis, pues yo me pongo a las órdenes de una autoridad firme. Tengo mucha más tendencia como ser humano a ser sumiso, a fomentar este tipo de... Sí que ha pasado toda la vida, sí. Las dictaduras y los regímenes autoritarios
han triunfado en situaciones socialmente difíciles. Si estamos todos bien, esto no nos lo creemos nadie. Bueno, pues eso. Y con lo que tenéis que tener cuidado es con esto, porque es que yo cada vez que lo leo de una manera. Las actitudes de sumisión autoritaria surgen preferentemente ante amenazas a la cohesión y al orden social. Muy lógico, ¿no? Bueno, sí. Esto quiere decir que sumisión autoritaria es cuando yo estoy más dispuesto pues a aceptar una autoridad firme, ¿vale? Y esto pasa más cuando se amenaza la cohesión y el orden social. Si veo que hay disturbios, si veo que estamos todos desunidos, si veo que hay un conflicto aquí en España, pues yo qué sé, cuando en 2017 el conflicto con el procés catalán fue muy duro para todo el mundo, porque ahí hay una tensión social que se trasladó a otros sitios que no fueron Cataluña. Y veíamos como un orden, como una cosa, aquí no lo tomamos toda risa, pero yo sí que recuerdo un desasosiego social con aquel conflicto y que no tiene nada que ver con otros conflictos, ¿vale? Entonces, digamos que estás pues más predispuesto a aceptar una autoridad firme cuando intuyes que falta cohesión y orden social. Y por otro lado, las actitudes de agresión autoritaria, es decir, la tendencia a agredir, cuando se amenaza la seguridad y el bienestar social. Joder, pues es que se parecen mucho, ¿verdad? Yo aquí no encuentro otra solución que aprenderos. ¿No? O sea, sumisión autoritaria, guión, cohesión y orden social. Agresión autoritaria, guión, seguridad y bienestar social. Por otro lado, las actitudes relacionadas con el convencionalismo, cuando hay situaciones de fuerte cambio social, cuando se amenaza los valores de mi grupo. Esto es más sencillo, ¿no? De recordar. Yo tengo cierta edad, recuerdo cuando se legaliza el divorcio, era un niño en el año 81, pero sí que recuerdo el ambiente como de escándalo, como, uff, ¿qué va a ser esto? El divorcio. Ahora que nadie tenemos, o sea, es que ni siquiera, ninguna ideología, ni siquiera en las más conservadoras hay una, bueno, a lo mejor en los abogados cristianos estos, yo que sé, una extrema derecha, pero vamos, el partido conservador principal, que es el partido, es decir, a nadie se le ocurriría ahora mismo decir que el divorcio es un problema. Principios de los años de la década de los 2000, ley del matrimonio homosexual. Uf, ¿qué va a ser esto? Los niños ahora, madre mía, y van a dejarles adoptar. Yo esto lo he vivido cuando tenía la consulta. De gente que lo estaba pasando mal con esto porque estaba muy preocupada. Porque, claro, tú te sonríes. No os voy a preguntar los años que tenéis. Cada una sabréis lo que os acordáis de esto, ¿no? Yo esto lo recuerdo como que había que defenderlo con un activismo, había que defenderlo enfatizando mucho porque es que había miedo a esto. Es que ahora, ¿cómo van a adoptar una pareja de hombres? Si en el colegio los discriminarán, si yo es por los chiquillos. Era el... Bueno, pues a lo mejor si no los discriminas ya se acaba el problema, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Por lo menos tal como yo lo concibo. Incluso pues hombre, aunque empezamos otra vez a decir cosas y a escuchar cosas muy raras, yo creo que en el grueso de la sociedad, y quiero creer que esto está muy asumido y muy aceptado. En el grueso de la sociedad, ¿eh? Hay siempre gente que sigue matando a un chaval porque es gay. Es decir, no vamos a hacer broma con esto. Pero han pasado 25 años. Bueno, no, esto me parece que fue en 2004. 2003-2004, el del gobierno de Zapatero el primero, y fue un escándalo. Es decir, una cosa, y bueno, ya está. Cualquier cambio social activa esta dimensión, el convencionalismo. Es decir, me veo amenazados mis valores. ¿Qué va a ser esto? ¿No? Bueno, tranquiliza esta asignatura a la vez que el otro día fuisteis muy tocadas porque os sentíais manipuladoras o no sé qué. ¿Pasaba? ¿Verdad? Somos unas manipuladoras porque no sé qué. A mí me tranquiliza porque veo que es nuestra naturaleza, que no es cosa nuestra solo, que esto pasa en todas las sociedades y ha pasado.
y ha vuelto a pasar. Bueno, eso no tranquiliza mucho. Bueno, pero yo no sé. Venga, orientación a la dominancia social. Otro enfoque, el autoritarismo de derechas, acordaros que estos 3 parámetros son los que mide. Después, parte de ahí el modelo de tripartito del autoritarismo, que es un modelo teórico, sobre este. No, lo primero es una escala de medición. El grado de autoritarismo que tienes, autoritarismo conservador, vamos a decirlo así, es una escala, la RWA. Y sobre esta escala se plantea este modelo. A partir de ahí, la orientación a la dominancia social es otra teoría que va a tener su propia escala también y que vamos a ver que no miden lo mismo. Y es muy clara y muy interesada. El grupo dominante promueve una ideología que justifica su dominación, que suele ser aceptada por todos los grupos dominantes y no dominantes. Se traslada al plano psicológico. Pensad en, mientras hablo, ahora lo repito, pensad en el machismo que instaura la dictadura franquista nada más terminar la guerra civil y que traslada a la sección femenina, digamos que segrega lo que estudian las mujeres, lo que estudian los hombres. Pensad en la postura tradicional de nuestras abuelas, nuestras madres en algunos casos, otros no, pero lo que se ha vivido durante muchos años y se ha aceptado por gran parte de la sociedad. ¿Vale? Y yo vuelvo a decir, mantiene que el grupo dominante promueve una ideología que justifica su dominación y que suele ser aceptada por todos los grupos, dominantes y no dominantes. O sea, la supremacía, el machismo, es que la palabra no encuentro otra, institucional, que vivimos en esta sociedad todavía, pero lo vivimos mucho más hace unas décadas y que se vive en otras sociedades también, desde las instituciones también, porque esto es un plan porque hay mucho en juego. Quiero decir, es una cuestión de poder y de perder mi poder. Entonces, machismo, racismo, la supremacía blanca en Sudáfrica o en Estados Unidos. Que en las películas del gran cine de Hollywood, en ese mismo momento iban separados los negros y los blancos en los autobuses. Y estábamos viendo aquella sociedad como el primer mundo absoluto. Y esto pasaba en los años 50, 60 y 70 y en alguna medida sigue pasando, pero en aquellos años era institucional. Teoría de la dominancia social, vuelvo otra vez. El grupo dominante promueve una ideología que justifica su dominación y es aceptada tanto por el que domina como por el que se aburría de oírme el YouTube y lo quito. ¿Qué quiere decir esto? Orientación hacia la dominancia social será el grado en que una persona cree que mi grupo y quiere que mi grupo siga mandando y siga dominando a otros grupos. Y ya está. Y lo demás son invenciones. Entonces, claro, estamos midiendo dos cuestiones distintas. Parece que esta escala y la anterior no van a correlacionar bien. Aquí estamos midiendo, pues, en qué medida, no, como tonto, yo quiero que mi grupo siga siendo el dominante. Tengo unos privilegios y quiero mantenerlo. Conclusión, puede medirse a través del cuestionario que no lo he mencionado, escala de orientación hacia la dominación, ¿vale? El SDO. Esto, otro truqui, SDO. Aprenderoslo así, porque luego nos puede salir de las dos maneras. Escala de la dominación de orientación hacia la dominación, SDO, mide las diferencias individuales en esta variable. ¿En qué medida? Pues yo quiero que mi grupo siga siendo dominante. Conclusión, pues que se puede medir de forma muy fiable con esta escala. Ninguna sorpresa, creo, en que suele ser mayor en hombres que en las mujeres la puntuación. De hecho, nosotros, por nacer hombres, hemos formado parte de un grupo dominante. ¿Vale? Entonces, pues, a lo mejor es por eso, no lo sé. Y es más alta en las personas que apoyan ideologías
conservadoras, que tienden a mantener la jerarquía social existente. Conservadoras, puede ser en un sentido o en otro, del juego político. En España, un estudio realizado por Bustillos y Silván Ferrero, siempre recuerdo que Bustillos es uno de los autores del libro y que está uno de los profesores. Yo, si fuera profesor de titular, me gustaría preguntar sobre mis investigaciones. Ahí lo dejo. Es decir, que cuando veáis en España y profesores que salen en la portada, estudiaroslo con más atención, porque yo lo preguntaría. Normal, es mi investigación, ¿no? Han encontrado correlaciones significativas entre la SDO, escala de la tendencia a la dominación, y las escalas de prejuicio sutil y manifiesto, que aún no hemos explicado, pero yo os he resumido un poquito. No es ninguna sorpresa que si yo puntúo alto en una escala, la SDO, que mide las diferencias en el grado en que yo deseo que mi grupo siga dominando, puntúe también alto en prejuicio, tanto sutil como manifiesto. Podría ser que yo sea muy listo y no me pillen con una escala de prejuicio manifiesto, ¿verdad? Porque ahí están diciéndome que conteste muy claramente algo racista, algo sexista, entonces igual ahí, pero con el prejuicio sutil, si está bien diseñada la escala, va a correlacionar sí o sí. ¿Me explico? Porque si eres prejuicioso, tienes dos opciones, que se te note o que no, ¿vale? Si no se te nota, vas a puntuar alto en las escalas de prejuicio sutil. Sería la diferencia. Y si se te nota, también en las de prejuicio manifiesto. ¿Y eso es así? ¿Están también hechas? Hombre, a ver. Claro, es que una escala cuando es por escrito y te da tiempo para pensar. Bueno, que no las he visto. Pero a veces te hacen un montón de preguntas muy diferentes. En algunos casos, las escalas indirectas, claro, aparte de que están mezcladas y se nota si las has hecho al tuntún, si has intentado engañar, las medidas indirectas a veces son fisiológicas, es decir, acordaros, claro, de decir, tú estás diciendo que sí, pero a lo mejor está subiéndote la tensión, ¿no? Estos parámetros que aunque tú no quieras, se te ve el plumero, vaya. Entonces, es por decirlo así muy burdo, ¿no? Pero en teoría, si están bien hechas, siempre tienen un grado de fiabilidad X. Pero claro que se pueden falsear. Si has estudiado esto, si has estudiado psicometría y pues ya está, a falsear. Lógico, si eres muy listo y eres capaz de ver lo que... A ver, hay escalas de personalidad y es que son tremendas, son demasiado manifiestas. Es una escala, no sé, me imagino que los test que les hacen a las Fuerzas Armadas, los de que son tan largas que hay 200 preguntas que no eres capaz de estar, pero en una escala de 30 preguntas... Yo te digo que están bien diseñadas. Hay personas, yo conozco alguna, que le ha costado muchísimo entrar en academias, no por los exámenes, sino por el test psicológico. Porque no ha habido manera de aprenderse. Claro, y yo intuyo que a lo mejor personas que lo han intentado una y otra vez al final lo consiguen, y tengo la duda de si es por el hecho de que han cambiado o porque han aprendido a falsearlo. Prefiero no tomar una decisión al respecto, no una conclusión. Sí que son difíciles de falsear, pero no imposible. Incluso las que se basan en parámetros fisiológicos, ¿eh? Claro, sí, pero incluso esas no es imposible tampoco de falsear, el aprender a manejar indicadores no verbales. Lo que pasa es que ahí ya tienes que ser un profesional, casi para eso vuélvete bueno. Es más fácil, ¿no? Diría yo, ¿eh? Bueno, esto es una curiosidad, pero bueno, chula, ¿no? También. Esto es también interesante, lo siguiente. Hay correlación significativa entre la SDO y escalas de prejuicio, las que sean, lo vemos muy lógico, pero no son tan altas, no son demasiado elevadas las correlaciones entre el autoritarismo de derechas y la SDO.
¿Por qué? Pues a lo mejor es que estamos midiendo cosas distintas. En el caso de la RWA, autoritarismo de derechas, las personas que puntúan alto ahí son sumisas ante la autoridad, punto, y les gusta el mundo tal como es, punto, aunque sean el grupo dominado. De hecho, muchas veces, de verdad, hablo todo el rato del ejemplo del machismo porque es que es muy socorrido. Es el ejemplo más claro en que muchas mujeres defienden que al final el hombre es el hombre y que tienen comportamientos y actitudes y creencias y opiniones manifiestamente sexistas, quiero decir, como grupo dominado además. Llegaremos. Y más que en minorías étnicas y más que en discriminación étnica, aunque también. Posiblemente en determinadas épocas el populacho o el pueblo tenía muy asumido que el señor feudal era esencialmente distinto a él, porque era pariente de Dios. ¿Y qué iba a hacer? Hasta que se le echaron las narices, claro, porque claro, al final. Quiero decir, es que no estamos midiendo lo mismo, os dais cuenta, ¿no? El RWA está midiendo la sumisión ante la autoridad y el conservar el orden, y el SDO, pues el grado en el que yo quiero que se me siga favoreciendo como grupo a mí. ¿Vale? Me interesa que lo entendáis bien, sobre todo por el examen, ¿eh? Porque es que luego pues ya habrá tiempo en la vida real, como psicólogas, pues ya las buscaréis otra vez, las escalas. Pero claro, en el examen sí que nos pueden ir a pillar con esto. Vamos a ver, cognitivamente, ya hemos visto un poquitín, bastante, aunque parece que acabamos de empezar, pero lo que hemos avanzado es la parte dura del tema. Los aspectos cognitivos del prejuicio. ¿Por qué somos prejuiciosos? ¿Por qué funcionamos así? Quiero decir, si es que pasa en todas las sociedades. Nos acordamos otra vez de la cognición social, me parece que era el tema 2 o 3, tema 2, ¿no? 2. Antes era el 3. Y los esquemas, antaño, quiero decir, en el libro anterior, los esquemas, la categorización, tendemos a dividir el mundo en casillicas y en mi clase, la clase de al lado, bueno, pues recuperamos otra vez aquellos conceptos, por supuesto, los mecanismos que sabemos de cognición social están detrás para mantener tanto estereotipos como prejuicio. Y aquí voy muy rápido porque creo que lo puedo ir. La categorización social, o sea, tendencia a encasillar y a ordenar, ¿vale? Tanto objetos físicos como, por desgracia, también grupos y individuos, seres humanos. Más novedoso o más potente es el concepto de correlación ilusoria, que a lo mejor también os suena. La creencia de que el grado de asociación entre dos variables o acontecimientos es mayor del que realmente es. Por desgracia, por lo que sea, los comportamientos negativos de personas de grupos minoritarios se hacen más salientes que los que emiten personas de otros grupos y se tienden a sobreestimar. Estoy entre leyendo y hablando despacio. Noticias. No sé. Un crimen, un robo, un delito. Si el presunto delincuente es de Teruel o de... Bueno, si fuera de Teruel lo dirían aquí en Radio Teruel, mal ejemplo. Quiero decir, es de cualquier ciudad, de nacionalidad española, el grupo mayoritario, es muy pocas veces se menciona. Era de nacionalidad, era de origen magrebí, se dice además. Eso siempre, por lo menos tal como a mí me llega más. Estaba en tratamiento psicológico. Yo siempre digo, no sé si habrá caducado el dato, pero hace años que busqué la cantidad de delitos que se podían atribuir a personas con problemas mentales o emocionales y no era más del 3%. Y sin embargo, se dice siempre, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de... Jolín, si es que no hace falta más que oír las noticias. A mí hay un término que me chincha muchísimo a los oídos, me pincha, y el del MENA.
es un concepto nuevo. Son niños que han venido solos, que en muchos casos cometen delitos, pues seguramente, pero la atribución, la asociación de viene de fuera, inmigrante, delincuencia, pura y dura, cuanto menos está sobreestimada. Eso os lo garantizo estadísticamente, cuanto menos. De forma posiblemente interesada. Y ahora si alguien me está oyendo por la me dice, sí, pero ves, pero el otro día me atracaron y eran extranjeros. ¿Qué hacemos? Quiero decir, ¿eso justifica el vínculo tan intenso que hay, a veces expresamente, quiero decir, la vinculación entre delincuencia e inmigración? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Y es un sesgo cognitivo, quiero decir, es algo que se alimenta por la información, también por la percepción y, dicho todo esto, claro que hay delitos que cometen personas inmigrantes, claro que sí, y personas que no son inmigrantes. Y que en algunos casos a lo mejor la persona que viene de fuera está en una situación personal más extrema y hay más posibilidades de que pues no lo sé, ni siquiera voy a decir que sí o que no. Pero es que tampoco es justo decir, claro, como viene de fuera y está con necesidad, joder, pues que estés con necesidad no quiere decir que vayas a delinquir, ni tú, ni... En fin. Esto es la correlación ilusoria, se puede aplicar a muchos conceptos. Y yo sé que esto es un tema delicado, pero estamos hablando desde la perspectiva técnica. Si oyes muchas veces una vinculación entre un grupo y una conducta, tiendes a sobreestimar esa vinculación. Os habéis quedado muy serias. Hay mucho ruido, y yo creo que poco conocimiento. A mí me gustaría saber, por eso os animo, por lo menos desde vuestra... Ponerse a estudiar siempre está muy bien. En la universidad son muy pesados, ahora lo digo tercera persona, pues no me interesa, con el rigor, con la investigación, pero también es por algo. Porque a veces para afirmar algo tenemos que tener... Podemos hablar en el bar de lo que queramos. E incluso yo a veces me pongo a hablar y hablo como ciudadano. Pero en esta aula tengo que hablar desde la psicología social. Y a lo mejor a veces me voy un poco y se me puede notar que a mí esto de los menas me molesta porque... Vale, pero separemos lo que yo pienso de la investigación. Vamos a coger el hábito de buscarla y de buscarla en los sitios adecuados y de buscarla en revistas científicas y lo que no sé, voy a tener la curiosidad de buscar dónde lo han investigado o de investigarlo yo, que la universidad también forma investigadores. Quiero decir, esto es lo que os quiero transmitir, que no que yo tenga razón y los demás no, pero que desde luego el sesgo que vincula, y podéis buscar ejemplos, un grupo con una conducta no tiene nada que ver. Después, la correlación ilusoria, una cosa más nimia y más... Acordaros de los sesgos de anclaje, de representatividad, que decíamos, ¿cuántos niños nacen? ¿Hay más niños o más niñas? Y tú dices, pues en mi pueblo han nacido 7 niñas y 3 niños. Pues más niñas. En este caso, ¿no? Y ya lo hago como norma general, la muestra de todo el país. Bueno, pues esto es un mecanismo parecido. A fuerza de oírlo, se sobreestima esa relación. ¿Vale? Ilusión de homogeneidad del exogrupo. Muy rapidico, porque el propio término nos lo explica. Homogeneidad son iguales. Al exogrupo tendemos a verlo con más parecido de lo que realmente tienen entre los individuos. Yo ahora me sigue chocando, fíjate si estoy tonto, me gustan mucho las series escandinavas y la novela escandinava negra y tal, y veo, ahora hay muchas series suecas, noruegas, finlandesas, y ves una serie sueca y anda, pues sí es muy moreno para ser sueco. Tienes ese primer pensamiento, es muy tonto, o sea, porque tienes la etiqueta de que los suecos son todos rubios. Pues no, absolutamente. Noruega, ¿verdad? Quiero decir, bueno, pues esto es la homogeneidad del exgrupo. Tiendes a verlos todos iguales. Tiene su cara B,
¿Qué es la heterogeneidad del endogrupo? Aunque aquí no sé si nos la dicen aún, nos la dirán alguna vez. Curiosamente, a los del otro grupo los veo todos iguales, sin embargo, a los del mío, yo los veo con su matiz, con su singularidad, con su individualidad. Seguramente porque los conozco. Es que a veces... Entre grupos, ¿por qué aparece voy otra vez, acelero otra vez. Prejuicio como fenómeno intergrupal. ¿Por qué vienen los prejuicios? Pues a veces porque no hay para todos. Porque hay un río y dos pueblos. Y los dos quieren regar. Y el mío está más cerca de la linde y yo tengo derecho a regar porque el río es de mi pueblo y no del tuyo. Desde que el ser humano estamos... Y normalmente se tienden a poner los pueblos al lado de los ríos, pues para que se pueda regar. ¿Hay poco para comer? Conflicto realista. Es decir, si hay pocos recursos, si hay una lucha por recursos, es mucho más sencillo que aparezca, mucho más factible que aparezca el prejuicio. Hay un experimento de Sheriff, si buscáis vídeos, esta mañana he buscado pero no he encontrado ninguno cortito. Los buscáis. Porque es que yo tenía uno que es las fotos de Sheriff del experimento original. Hace un experimento con chicos de 11 y 12 años, en los años 60, porque, claro, imaginaros el interés que después de pues eso, la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué es tan fácil seguir a la autoridad? ¿Por qué es tan fácil etiquetar a los del otro grupo? Bueno, os lo cuento yo muy brevemente. A los chicos en la primera fase, nada, simplemente se les hizo formar grupos, no se les dio ninguna instrucción, pero en una segunda fase metieron mal, fomentaron esa rivalidad. Además les alentaron a vestirse con símbolos, con ropas, con uniformes, les alentaron a... Solo podía ganar uno y establecieron una situación de competitividad. El pastel estaba preparado, se hizo solo. Aparecieron insultos, rotura de cristales, aparecieron disputas muy serias. Nada más decir, sois las águilas, me parece que eran las águilas y no sé si lo pone aquí, da igual. Les pusieron nombre, los águilas y las otras, no lo sé. Hubo conflicto serio. Eso es la mala noticia, que somos así. Cuando hay unos recursos por los que se compiten, llámalo fe religiosa, que esa es otra, quién tiene razón, pero sobre todo es de quién es este trozo de tierra. Sobre todo. Es mucho más fácil que digas odio a los de allí. Muchísimo más. Al final del capítulo, que se establecen estrategias para reducir el prejuicio, os pondré unas foticos de una conferencia que dimos hace unos años aquí y os pondré el enlace porque la conferencia aún está en el canal de la UNED. Era un curso de reducción del prejuicio, estrategias de reducción del prejuicio, que vino Carmen Wiz, una de las profes de titulares. Bueno, las fotos yo venía a enseñar a un perrico que yo tenía y una gata que apareció un día allí, Coco, el perro, no sé si el perrico que yo tenía. Odiaba a los gatos y hasta que vino una gatica, al principio la odió, después, como había comida para todos y afecto para todos, pues hay una evolución. Y yo muestro una serie de fotos, primero de recelo y después de amistad, por lo menos tal como se concibe. Dormían junticos, quiero decir, una cosa muy, muy tierna, ¿no? De ver. ¿Qué pasaba ahí? Es que los gatos son todos tontos, es que los perros son no sé qué, porque no hay para todos. Quiero decir, en cuanto hubo comida y cariño, tiempo, dedicación, cuidado, y contacto, una de las hipótesis que veremos al final es la hipótesis del contacto, que si se dan determinadas condiciones, el contacto entre grupos que se tienen estigmatizados reduce el prejuicio. Está al final del capítulo. Pero me he adelantado muchísimo. ¿Cómo lo arregló Sheriff? Pues les vino a decir que si eran capaces de llevar el agua, de canalizar el agua hasta que llegaran a no sé dónde, tendrían un premio común. Les hizo trabajar en equipo. Estableció una meta supraordenada. Europa, cada uno de su padre, de su madre y de su tío. Ya dentro de nuestro país somos súper diferentes. El andaluz, del aragonés, del catalán.
Identidad nacional en España somos así. Tenemos muchas identidades. ¿Cuándo hay una identidad? Pues cuando hay un evento deportivo. Pocas veces más. Sí, si queréis ver una peli preciosa que cuenta esto muy bien, me parece que es Invictus, que cuenta la historia, lo que hizo Nelson Mandela, es brutal, es una historia real, es una peli de 2009. Buscadla y verla, ¿vale? No sé si estoy aceptando o rechazando, pero bueno, porque además es una historia real, quiero decir, cuenta cómo consiguió establecer una identidad nacional en Sudáfrica, celebrando el Mundial de Rugby allí. O sea, fijaros qué cosa más nimia, ¿no? Más... Bueno, ¿cómo? Uy, espera. Me he interrumpido yo solo. Eso, estaba hablando de Europa, de España. Estamos empezando a sentirnos europeos, ¿eh? Porque nos está insultando Trump. Estamos empezando a sentirnos... ¿No? Lo que he dicho antes, habrá que armarse. Habrá que hacer fuerza común, habrá que tener una identidad. Somos 400 millones de personas y es que el orden mundial está cambiando y si vemos las noticias, estas reflexiones yo las tengo, un poco vosotras también, ¿no? Algo ¿qué va a pasar? Pues yo ya casi tengo hasta cierto orgullo de decir, joder, el tío este que se está metiendo todo el día con... El otro día ridiculizó al primer ministro irlandés, ¿habrá atrevido? Yo ya... ¿Veis? Si es que funcionamos así. Esta es un poco... Esto ya lo vio Sheriff, pero con los chicos de 11 y 12 años. Pero al final, una meta supraordenada hace un enemigo común. Yo digo que no hay cosa que una más que criticar a alguien entre dos personas. Eso, tú estás ahí, yo qué sé, por ejemplo, en un sitio de trabajo, mucha gente trabajando y estás hasta el gorro de una compañera o un compañero y no te llevas muy bien con el otro, pero como coincidas en el café y surja el tema, te haces amiguísimo. En otros sitios, ¿eh? Yo esto por lo que he visto, o por lo que he visto en las películas. ¿O no? Un enemigo común, un fin común. Se soluciona el conflicto. Hay un experimento muy curioso con hinchas del Liverpool y del Manchester, que aquí no mencionan, que conseguía reducir el prejuicio, no eran muy radicales, desde luego no eran descerebrados, haciéndles ver que formaban todos la categoría de aficionados al fútbol. Es decir, y conseguí pues, una meta supraordenada, que se hicieron hacer algo común. Es una estrategia, ¿vale? Todo esto, imaginaros el valor que tiene para la educación, para las maestras de infantil o maestros de infantil. Imaginaros el saber manejar esto. Nada, un minutico solo, ni un minutico ni nada. Las teorías la última teoría, sobre todo el prejuicio como emoción social, darle una buena lectura de aquí al final, ¿vale? Porque yo lo explicaré el jueves que viene. Pero si lo tenéis bien, por lo menos dudado, lo haremos aquí, ¿vale? Pues como ahora tengo historia, voy a ser más puntual. Que sí que aparecía, ¿eh? Sí que aparece, Pero ¿no? El No mensaje. salta nada, quiero decir, si tú no te Claro, pues claro, eso me da pues, apuro. pues mira, Este mozo. Quiero decirte que a lo mejor. Bueno, pues a ver si hay suerte. No sé. Si no se ha enterado alguien, pues. ¿Les queréis que la historia? Sí, hombre, claro.